Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este estudio para nuevos creyentes de la Biblia. Y Señor, te damos gracias por todo que tenemos, especialmente esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy terminamos con nuestro estudio para nuevos creyentes de la Biblia. Okay. Y hoy vamos a ver el 12º ítem que Dios quiere para nosotros. Y es tan importante que es en un estudio separado de todos. Y el 12º es que debemos testificar sobre Cristo, ¿cierto? Vamos a Actos 1. Actos 1. Amén, hermana, que Dios se bendiga. Actos 1 y versículo 8 dice: Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos, dijo Jesús. ¿Sí, va? Pero nota eso. Jesús dijo que debemos ser testigos de Él. Él no dijo necesariamente que debemos salvar almas, o ser los cazadores, o ser la persona más grande con cazando almas que todos que existieron en el universo. ¿Sí, va? La meta es ser un testigo de Cristo, y lo que resulta por usted dando su vida a Él es algo de Dios. ¿Sí, ve? Dios entiende que algunos tienen un don especial y por eso hay miles de personas que conocen a Cristo por su mensaje, y a otros que también tienen un don que solamente uno o dos convierten a Cristo. Pero como escuchas predicado muchas veces, y eso es la verdad, si eres parte de la salud de solamente un alma, eso vale a lo menos tanto como el mundo. Y si estaba involucrado en más que uno, ya pasaste el valor de este mundo impío. ¿Sí, va? Es importante reconocer eso porque Jesús está buscando cristianos de calidad, no cristianos que convierten según cantidad. Eso es una diferencia. Debemos ser fieles a Dios, y lo que resulta por eso es algo separado. Okay. Y puede ser que la pregunta es, ¿cómo se parece esto cuando estamos siendo testigos del Señor? Vamos a Mateo 4 y Él va a explicarlo a nosotros. Mateo 4 y versículo 19, Jesús usando una ilustración famosa de Él, y Él dice, y dice de Jesús hablando con sus discípulos, venid en pos de mí y haceros pescadores de hombres. ¿Sí, ve? Y vea que Jesús conecta teniendo testimonio, viviendo para Él, como siendo un pescador, en este caso de hombres específicamente. Y si sabes un poco de pescando, y yo no sé mucho, porque yo no soy uno de ellos que pesca, pero puedo a lo menos adivinar cómo es. ¿Okay? Ya sabes cuando estás pescando que la mayoría de los peces no muerden lo que pones ahí para que se muerdan. La mayoría ignoran eso o hacen otra cosa. Y es lo mismo con un cristiano que es un pescador de hombres. Ellos viven ahí mostrando la verdad sobre Jesucristo y la mayoría del mundo no importa. Así es. Pero algunos sí muerden a lo menos. Y la cosa interesante cuando estás pescando es que a veces un pez se muerde esa cosa y tú tratas de cogerlo y ¿sabes qué? No puedes cogerlo. Se rompe la línea o algo así. Eso pasa a veces. Pero gloria a Dios que a veces también hay algunos peces que muerden y también puedes cogerlos y por eso ya tienes ese pez en su mano siendo pescador. Y es lo mismo cuando estás ahí tratando de ser un testigo del Señor Jesucristo. Sigues ahí fiel,
diariamente, viviendo para Dios, mostrando Cristo a todos. Y sí, vas a ver que a veces algunos muerden y reciben y quieren saber un poco más sobre Cristo, y otros no solamente quieren saber sobre Cristo, pero también quieren recibirle como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. La otra cosa que debes notar, hermanos, es que un pescador, ellos no solamente salen un día cada mes para pescar. ¿Sí ve? Es parte de su ser, es parte de su vida. Siempre están ahí tratando de coger un pez para que tienen comida ahí en la mesa para su familia y todo eso, etcétera, etcétera. Y si eres un testigo de Dios, eso debe ser parte de su vida, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de su ser, para que siempre estás ahí tratando de mostrar a personas la gloria del Padre, para que ellos puedan ver eso y conocer al Hijo del Señor Jesucristo. ¿Sí, va? ¿Sabes que Jesús usa estas ilustraciones para que podamos entender estas cosas? Y si piensas en esas ilustraciones, puede ser que eso te ayudará en su camino con Dios, especialmente para un nuevo creyente. Vamos a Actos 20. Vamos a Actos 20 para ver Pablo diciendo algo similar. Amén. Gracias, hermana María. Actos 20. Actos 20 y versículo 26 dice, esto es Pablo hablando: por tanto yo os protesto el día de hoy, que yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios. Y vea que Pablo dijo eso porque él testificó la verdad a todos. Él no lo dijo porque podía convertir a todos. Es importante reconocer eso. Porque hay muchos cristianos en estos días, hermanos, que enfocan en números, números, números. ¿Cuántas puertas tocaste? ¿Cuántas personas llevaste a Cristo? Bla, 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 bla. Y eso no es lo que dice la Biblia. No importa los números, hermanos. Lo que importa es que estás siguiendo a Dios de su corazón, siendo fiel. Y cuando eres fiel vas a estar ahí testificando sobre Jesús. Y vas a llegar al momento que sí, puedes ser como Pablo y decir a todos: sí, yo soy limpio de su sangre porque yo te dije el evangelio. Yo te dije la verdad y usted no quiere eso. ¿A usted le gusta el error? Eso es de ti. ¿Quiere seguir siendo necio? Ese es su problema. Pero yo no. Yo voy a seguir a Dios, la verdad. ¿Sí, ve? Y es muy importante reconocer eso. También, sabiendo eso te ayudará, porque sí, vas a ver otros hermanos en la fe que están ahí llevando personas a Cristo y puede ser que usted no es esa persona. Estás ahí pensando: estoy haciendo algo mal, no estoy haciendo las cosas como Dios dijo claramente en la Biblia, y sabes lo que estás haciendo, que estás haciéndolo, ¿no? Ya reconoces eso, pero sientes como no estás viendo resultados. Pero Dios no dijo que debemos estar ahí siendo las personas que llevan a otros a Cristo, sino debemos ser testigos de Él. ¿Sí ve? En este juego de cazando almas debes reconocer que hay algunos que están ahí arando la tierra, preparándolo para que otros puedan estar ahí aplicando agua, echando más simiente, y a veces si un árbol crezca ahí, otros llegan ahí para cosechar esa fruta de ese árbol. Y a veces, cristiano, tú eres la persona que estás arando ahí, especialmente si eres un creyente de la Biblia. Eso es para nuevos creyentes de la Biblia. Vas a ver que Dios va a poner enfrente de ti usualmente personas que son muy duros contra las cosas de Dios, que no saben nada a veces, o saben todo y piensan que son muy inteligentes y no tienen nada comparado a la inteligencia que Dios tiene. Y Dios pone esas personas enfrente de ti sabiendo que ellos no van a convertir en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. No me importa cuántas veces que hablas con ellos. ¿Sí ve? Pero lo que haces siendo testigo de Él, eso vale según Dios. Y eso afecta a ellos. Y puede ser que
12 13 veces que ellos hablan con otro cristiano que ellos reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Algunos aran y otros hacen la cosecha. ¿Sí, verdad? Y es muy importante reconocer que Dios está con ese cristiano que está arando y también con el otro que está cosechando ahí. Y es Dios que da ese alimento de persona. Es Dios trabajando por usted y el otro cristiano. Entonces, ser fiel a lo que Jesús dijo, que debemos ser testigos en todos los lugares a donde estamos. Especialmente en la comunidad a donde Dios te metió. ¿Sí, verdad? Okay. Entonces, ¿cuáles son los factos que debemos testificar a otros? ¿Qué es el Evangelio? Entonces vamos a ver el Evangelio de Cristo de una manera muy simple. Ya vimos en el estudio esa calle de Romanos, ya vimos eso. Voy a tratar de hacerlo tan simple, muy simple si puedo. Okay. Número 1. Cuando hablas con alguien, vas a mostrarles claramente que ellos son pecadores. Ellos son pecadores. Eres un pecador, ¿sí ves? Y sabes que por eso vas a morir así. No importa si estás haciendo cosas buenas y todo eso. Eso es lo que eres. ¿Sí ve? Es parte de su ser. Eres un pecador y vas a morir en ese estado de ser. No quiero escuchar eso. Muéstrame lo que dice Jesús. Ok, Lucas 5. Jesús lo dijo. No. Yo soy una buena persona. Solamente a veces me equivoco. Lucas 5. No, parece que crees que eres justo. ¿Y sabes qué? Lucas 5 y versículo 32 dice, hermanos, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Si no reconoces que eres un pecador, ¿sabes qué? Jesús no puede salvarte, es imposible. Porque ya piensas que eres justo como Él, que eres mejor que Él, que no necesitas a Dios y su salvación. Pero la Biblia dice algo al contrario. No, eres un pecador. Y vas a morir así si no buscas a la persona que puede cambiar esa situación. Esa misma persona dijo en Juan 8 y versículo 24, y nuevos creyentes, para que sepas, todos esos versículos son muy buenos para memorizar, aquí en su mente y aquí en su corazón. Y no tienes que decir a alguien cuando estás testificando, y la Biblia dice en Lucas 5 y versículo 32, no tienes que decir eso. Solamente dice, vea, Jesús no vino para los justos, sino los pecadores. Si no reconoces lo que eres, estás diciendo que Dios es un mentiroso, ya estás en problemas. ¿Sí ve cómo lo hiciste? Mézcalo en su conversación como es algo normal. Juan 8. No, Manuel, yo no puedo hacer eso. Cuando sigues creciendo en la fe, ¿sabes qué? Dios va a hacer eso por medio de ti. Juan 8 y versículo 24 dice, por eso os dije que morirías en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, dice Jesús, en vuestros pecados moriréis. Y eso es la verdad. Él es Dios, Él es justo, entonces usted no es justo, eres un pecador. Facto número 2. Serás juzgado y condenado así por Dios. ¿Sí ve? Si sigues pecador y mueres en esa condición, Dios va a juzgarte según eso. No hay esperanza después de la muerte, porque ya rechazaste esa esperanza. ¿Sí ve? La Biblia ya dice el juicio que vas a recibir. Entonces no puedes decir a Dios que yo no sabía lo que pasará. Él ya te dio el anuncio para la pública, para todos. Está aquí. Cuesta $1 ahí en la tienda. ¿Cuál excusa vas a tener? Okay. Romanos 3. La verdad es gratis. Puedes poner una aplicación en su teléfono ya y leerlo ahí. Romanos 3.
Romanos 3 y versículo 19 dice, empero ya sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. El punto de la ley de Dios es mostrar a ti perdido que eres perdido, que reconoces que eres un pecador, que no realmente eres justo, no comparado al Señor Jesucristo. Y Dios quiere que reconoces eso antes de que mueres, porque si mueres vas a dar cuenta ahí en el gran trono blanco que sí, eres culpable. Y Dios va a hacer su boca a cerrar ahí, Él va a cerrar su boca. Tú vas a confesar que Jesús es Señor a gloria del Padre antes de que Él te eche en el lago de fuego. ¿Sí? Oh, bueno, yo no voy a argumentar con Dios, yo voy a hacer un trato con Él. Yo voy a tratar de hacer un cambio con Él. Yo voy a mostrarle mis buenas obras en la vida y todo eso, y por eso Él va a ignorar o absolver mis pecados. Vamos a Nahum. Nahum 1. Nahum es un profeta menor. Si te acuerdas de nuestro estudio sobre el resumen de la Biblia, ya sabes dónde está Nahum. Nahum 1 y versículo 3 dice, Jehová, luengo de iras y grande en poder, y absolviendo no absolverá. ¿Sí ven? Jehová no va a hacer eso. ¿Tú crees que Dios va a ignorar las cosas malas que hiciste? ¿Que crees que Jesús o Dios respeta a personas o hace trato? No. Él es Dios, Él es justo, Él no va a ignorar eso. Es por medio de esas cosas malas que hiciste que Dios va a mostrarte claramente que eres un pecador. Esa verdad que no quería recibir. ¿Sí ven? Pero no reconociste eso en su vida temporal y es por eso que vas a morir siendo pecador. Y por eso vas a recibir condenación. ¿Sí ven? Facto 3. Su única esperanza es el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte. Es decir, Buda no es su esperanza. El Papa no es su esperanza. Ese cura por ahí no es su esperanza. Un imán no es su esperanza. Un pastor de una iglesia bautista, él no es su esperanza. El psicólogo, él no es su esperanza. ¿Sí ve? Ese profesor en la universidad de Harvard o MIT, él no es su esperanza. No, Jesús es su única esperanza. Vamos a Tito 2. Es que escuchaba por ahí. Mi mamá me enseñó, su mamá no es su esperanza. Lo siento. Amo a mi mamá, yo no estoy confiando en ella para salvar mi alma, ni siquiera ella está confiando en mí. ¿Sí ve? Estamos hablando de este Día de las Madres. Mi mamá, ella está confiando en el Señor Jesucristo. Debes seguir lo que ella hizo. Tito 2 y versículo 13. Tito 2 y versículo 13 dice, si puedo encontrarlo. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te tenga en poco. Vea lo que Pablo dijo ahí. Eso es la verdad. Jesús es la única esperanza para todos los humanos que existen, que existían y que existirán. ¿Sí ve? Jesús. Y Pablo dice, habla de eso, exhorta de eso, reprende a los que hablan contra eso. Y no deja que alguien te tenga en poco. Cuando estás siendo un testigo de Cristo, no vas a dejar que alguien habla contra Cristo, ¿sí?
¿sí ve? Y contra ti vas a ponerse callado, no, vas a hablar contra eso. A lo menos responder y mostrar insensatez en la posición que tienen. O tú hablas contra el cristianismo. Ok, dime, ¿cuál es su esperanza? Dime, ¿qué va a pasar cuando mueres? La mayoría de la gente dicen esto. Nada, voy a entrar el polvo. Qué bueno. Qué cosa tan grande para esperar, ¿no? Que el latido de su corazón va a parar y ya se acabó. Voy a entrar a nada. Voy a dejar de existir. Qué esperanza tan grande. Que no te tengan en poco, ¿sí ve? Y bueno, reconociendo esos factos, ya vamos a ver un ejemplo en la Santa Biblia sobre las condiciones espirituales cuando estás testificando sobre Cristo a alguien. ¿Sí ve? Entonces vamos a ver eso. Vamos a Actos 8. Actos 8. Amén. Gloria a Dios, hermano Eduardo y hermana Andrea. Amén. Actos 8. Nos vamos a ver versículos 26 hasta 40, hermanos, para que puedas ver la historia que pasó con Felipe y ese eunuco de Etíope. Vamos a ver la historia. Después de eso voy a usarlo como un base para explicar todo esto sobre las condiciones espirituales. Actos 8 y versículo 26, la Biblia dice. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve así al mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la cual es desierta. Él entonces se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, válido de Candaces, reina de los etíopes, el cual tenía a su cargo todos los tesoros de ella, y había venido a adorar en Jerusalén. Se volvía ahí sentando en su carro, leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Buena pregunta, ¿cierto? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le evangelizó a Jesús. ¿Sí ves eso? Le evangelizó a Jesús. Estás predicando Jesús, no una iglesia, no la iglesia católica, ¿sí ve? O presbiteriano, o bautista, o pentecostal, o carismático. Estás evangelizando Jesús. Si el mundo cristiano dio cuenta de eso. Versículo 36. Y yendo por el camino vinieron a una agua, y le dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo no sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vea que el bautismo de aguas después de creyendo en Cristo. Versículo 39. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no debió más el eunuco, y se fue su camino gozoso. Amén. Felipe empero se halló en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que vino a Cesarea. Amén. Y el evangelista siguió evangelizando. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Entonces hay mucho aquí. Y voy a tratar de compararlo a algunos,
experiencias que yo tenía en mi vida, para decirlo así, para que veas la perspectiva a lo menos del cristiano y la persona a quien estás evangelizando. Entonces, mirando eso, y hermano, solamente escúchame si quieres, puedes regresar y mirar los versículos, ¿okay? Pero solamente escúchame. Vamos a ver primero la perspectiva de Felipe, es decir, el cristiano, su perspectiva sobre la situación. ¿Okay? Y vas a ver en versículos 26 y 27 que Felipe obedeció. ¿A quién? A Dios. Dios le mandó ahí, él se fue. ¿Sí ven? ¿Sabes que Jesús ya dijo a todos los cristianos, incluyendo a mí, que debemos ir y predicar el evangelio? ¿Estás haciéndolo? ¿Sí ven? ¿Estás ahí cuando lees la Biblia y tienes temor de la palabra? ¿Lo ves ahí? Oh, yo debo estar ahí hablando sobre Jesús. ¿Y lo haces? Eso fue lo que pasó con Felipe. Y siguiendo en versículo 30 vas a ver que Felipe usaba sabiduría para guiar la conversación. En este caso aquí en versículo 30, déjame leerlo. Dice ahí, ¿más entiendes lo que lees? Eso fue lo que Felipe dijo. Porque Felipe miró y dio cuenta que ese eunuco tenía su Biblia abierta y él estaba leyendo Isaías 53. Se le preguntó, ¿lo entiendes? Eso pasó conmigo en el trabajo. Vi un compañero ahí tratando de leer la Biblia y yo entiendo lo que lees ahí. Que parece que estás confuso sobre algo. Y eso comenzó una conversación. O ves a alguien en tristeza, está ahí deprimida y todo eso, y preguntas cómo están y qué está pasando, y tratas de consolarle y todo eso, y por eso también puedes mostrarles el Señor, que es el consolador. Es mejor en dando consolación y paz en el alma de alguien. ¿Sí ven? Usa esa sabiduría para guiar la conversación y situación a hablar sobre Jesucristo. Y también, si piensas en versículos 32 hasta 35, vas a ver que Felipe usaba las escrituras. Y cada cristiano debe usar las escrituras. Puede ser que tienes una situación como Felipe y ahí hay alguien que tiene la Biblia ahí. ¿Sí ven? Puede ser que eso pasa. Pero Manuel, puede ser que están leyendo una Biblia falsa. Bueno, a lo menos tiene el Evangelio. Dios es tan bueno y misericordioso. ¿Qué puedes encontrar de Evangelio ahí? Úsalo. Agrega las palabras correctas de su memoria. Cuando estás ahí citando un versículo, para que no tienes que decirles, vea, vamos a ese versículo, porque usted ya lo tiene ahí, que lo cita. ¿Sí ve? Siendo sabio como serpientes, pero dócil como las palomas. Ustedes saben cómo es el versículo en la Santa Biblia. Yo estoy ahí dando mi versión para decirlo, pero bueno, usa las escrituras. No tienes que estar ahí citando. En Romanos 3 y versículo 33 la Biblia dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tiene que hacer eso. Solamente tienes ese precepto ahí. Yo sé que todos son destituidos de la gloria de Dios. Y dices a alguien, ¿cómo comparas a Jesús? Y usas eso para guiar esa conversación, ¿sí ve? Metiendo escritura y verdad ahí. Sabiendo que el Espíritu Santo puede usar eso para dar convicción al corazón de la persona a quien estás hablando. Y en versículo 35, la cosa más importante, la cosa que es perdida en la mayoría del cristianismo en estos días es que Felipe mostró Cristo. Todos quieren hablar de Dios, Dios, Dios. Todos quieren hablar sobre el Espíritu Santo, el Espíritu, bla, bla, bla. Pero cuando dices el Señor Jesucristo ya hay conflicto, ¿no? Pero tienes que hablar sobre Él. Él es el único que puede salvar. El Padre quiere que testificas sobre Cristo, no de Él, si no sabía. Y si eres un creyente de la Biblia, vas a testificar sobre Cristo tanto como el Padre mostró a ti en su testimonio que es la Santa Biblia. Y vea que Felipe, usando Isaías 53, él evangelizó a Jesús, a este hombre.
Y si te acuerdas, me imagino que ya leíste a lo menos el Evangelio de Juan y llegaste a Juan, ¿qué es? Juan 5, sí, Juan 5. Y versículos 39 y 40. Ahí Jesucristo dijo algo como, escudriñad las Escrituras, ¿sí, ve? Porque ahí piensas que tiene la vida eterna, pero esos son que testifican de mí. No importa dónde estás en la Santa Biblia, puedes testificar sobre Jesús. ¿Sí, ve? Y si no sabes, Señor, ¿a dónde estás en este capítulo en Primera de Reyes? Yo no sé a dónde estás. Ora a Dios en ese momento en su corazón. Puede ser que Él te muestre. Gloria a Dios. Y en versículos 36 a 39 vas a ver que Felipe siguió dando y testificando sobre Cristo hasta el fin. Él no dejó que la conversación se corta de una. Él trató siguiéndolo, mostrando más. Cuando las preguntas llegaron a la persona, él siguió explicando y explicando. A veces cristianos dan el evangelio y se van. No, trata de ver si la persona entiende eso o no. Y sigue. Pero yo no soy bueno con eso, Manuel. Bueno, gloria a Dios que sigues intentando. Dios va a ayudarte si sigues tratando de testificar sobre Él. Todo es un proceso. Hablando de esto, Dios quiere enseñar a todos sus hijos, a todos los creyentes de la vida, cómo deben hacer estas cosas. Pero a lo menos tienes que tener ese propósito en su corazón para testificar sobre Cristo y sales ahí sabiendo nada, tratando de hacerlo por fe. Y Dios va a ayudarte a crecer en la fe. Él va a meterte con otros cristianos que hacen lo mismo. ¿Sí, va? Y eso es la perspectiva de Felipe o del cristiano. Ahora vamos a ver la perspectiva de ese eunuco o la persona que es perdida, la persona que es incrédula, que no conoce a Cristo. ¿Sí? En versículo 27, viste que ese eunuco estaba buscando la verdad porque él tenía la Biblia abierta y estaba leyendo eso y ¿qué está pasando aquí? Si no sabía, Actos 8 es después de Actos 2. Puede ser que ese eunuco, ese fue a Pentecostés y escuchaba a Pedro predicando. ¿Y él, qué está pasando? ¿Qué es esta cosa sobre este Jesús? ¿Por qué él conectó eso a Isaías 53? Entonces él abrió la Biblia y estaba ahí leyendo. Él estaba buscando. Y vas a ver que los incrédulos que están buscando la verdad son los que son más listos que todos para escuchar y recibir la verdad. Entonces Manuel me está diciendo que solamente debo hablar con personas así. No, debes estar ahí predicando a todos. ¿Sí ve? Pero a veces vas a encontrar a alguien cuando estás ahí pescando que muerde. Eso es la persona que está buscando. ¿Sí ve? Versículos 30 y 31. ¿Sí? Ese eunuco quería entender la Biblia. ¿Sí ve? Fue después del cristiano preguntando que él dijo que sí, explícame esto, no lo entiendo. Porque a veces ves a alguien leyendo y parece que están buscando, pero cuando preguntas a ellos no quieren saber nada. Entonces parece que su búsqueda se quedó ahí con lo que están leyendo en el libro. Ellos no conocen a Dios, no tienen el Espíritu Santo, entonces no van a recibir nada de Dios aparte de que ellos son pecadores y necesitan un Salvador. Eso es todo lo que van a recibir. ¿Sí ven? Y si no quieren eso, solamente reciben lo que ellos quieren ver ahí. La vida es una espada de dos filos. Si estás buscando justificación para su pecado, ¿sabes qué? Dios va a dártelo. Gloria a Dios. Si quieres ser justificado de Dios, Dios va a mostrar todo para que puedas ser justificado por Él. Y eso tiene que ver con creyendo en su Hijo y su obra en Calvario. Y gloria a Dios por eso también. Okay. Y en versículo 36 vas a ver alguien o una cosa ahí
que la mayoría de incrédulos no entienden, pero tienen que entender y hacer, y tienen que creer de corazón, tanto como ese eunuco. Él creyó en su corazón. Él no solamente tenía entendimiento aquí en su mente sobre Cristo. Él utilizaba todo que recibió de Felipe para poner su confianza de su corazón en su alma en Jesús, otra persona, y lo que él hizo para él. ¿Sí ve? Él no vio a Calvario de lejos diciendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él salvó a todos. No, Él miró a Calvario y dio cuenta que específicamente Jesús murió para Él, porque Él es un pecador y Él necesita a Jesús para ser salvo. Y Él tomó la decisión de rechazar sus obras, rechazar todo eso para recibir la obra de Cristo, que es perfecto, sin mancha y realmente puede salvar y justificar a alguien. ¿Sí ve? Él creyó de corazón. Eso es lo que Dios está buscando, porque Dios es un Dios de corazón, no de mente. Él sabe todo, entendemos eso, pero Él quiere una relación personal con cada persona. Entonces, cuando estás en una conversación con alguien, me imagino que puedes mirar y reconocer lo que está pasando y dar cuenta si ellos realmente están buscando a Dios o no. Y si hay arrepentimiento ahí de lo que son y quieren creer de Cristo en corazón o siguen ahí creyendo en Cristo de lejos. ¿Sí? Yo creo en Cristo, yo tengo un crucifix ahí en mi collar. ¿Sí ve? Que me voy a misa cada domingo y todo eso. Eso no es creer en Cristo. Eso es creer en la Iglesia Católica, por ejemplo. Y este eunuco, que puede ser que era un prosélito de judaísmo, él no estaba ahí diciendo, yo debo regresar al templo y hablar con los fariseos sobre este asunto. No, él recibió lo que dijo Felipe y él creyó en el Señor Jesucristo. ¿Sí, va? Y bueno, la tercera perspectiva es la perspectiva de Dios, el Espíritu Santo. Y como vimos en el principio de este contexto que leímos, que el Espíritu Santo guió a Felipe al lugar correcto, número uno. Dios mete sus creyentes, sus cristianos, los discípulos, Él los mete en situaciones. Se llaman citas divinas cuando escucha a la gente predicando. Él meta a nosotros. Dios sabe cómo hacer eso. Si estás orando a Dios, Dios, úsame para su gloria. Déjame tratar de hablar con gente sobre ti, ser un testigo de ti. Él va a meterte en esas citas divinas, tanto como Felipe. ¿Sí ve? Al lugar correcto, con la persona correcta. Si sigues ahí pescando y sigues ahí pescando dos hombres y todo eso, vas a encontrar a esa persona según esa cita divina. Pero sabes que Dios no usa a alguien que está trabajando, que no está trabajando. Él no le gusta a los perezosos. Si no me crees, lee Proverbios. ¿Sí ve? Piensa en la mayoría de los profetas. Estaban ahí trabajando, haciendo todo para su vida y Dios buscaba a ellos. Porque a Él le gusta a alguien que trabaja. Hay una razón por qué hay tantos jefes que les gustan cristianos que viven su fe, porque ellos realmente saben cómo trabajar. Gloria a Dios. A la persona correcta, en el caso de Felipe fue ese eunuco, como vimos, y a la escritura correcta. Y más que todo, puede ser que el Espíritu Santo ya estaba ayudando a esa persona a ver cosas en la Biblia así, tanto como este eunuco, pero a veces el Espíritu Santo guía a ti, cristiano, para sacar esas escrituras correctas, para dar esa convicción al corazón del otro. ¿Sí ve? Y por todo eso había el resultado correcto. Es decir, esa persona recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Okay. Y eso nos lleva a letra D. Okay.
Porque puede ser que ya llevaste a alguien a Cristo o guiaste a alguien a Cristo, mostraste el evangelio a ellos y ellos realmente quieren recibir a Cristo y ellos estaban ahí, arrepintieron de lo que son, reconocieron, yo no solamente hago pecados pero soy bueno adentro, no, hago pecados porque soy un pecador y por eso busco a Cristo y su obra en Calvario para salvarme, porque Él murió para mis pecados, derramando su sangre para eso, y fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos, mostrando que Él venció contra la muerte. Y voy a confiar en Él para que Él pueda sacarme de siendo enterrado ahí en la tierra también. ¿Sí, ve? Él puede liberarme de esa muerte que está en mi alma, que es mi pecado. Él puede vencer y levantarme de siendo muerto espiritualmente con Dios, para que pueda por fin tener una conexión, una relación personal con Dios. Es por Jesús y su obra en Calvario, no por mí. Y si alguien hace eso, ¿sabes qué? Ya llevaste a esa persona a Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué debes hacer con ellos después? Porque ya tienes ahí un bebé, un recién renacido ahí. Y usted siendo cristiano ya eres el hermano o hermana mayor. Debes estar ahí tratando de ayudarles, ¿no? Vamos a Actos 14. Actos 14. Porque sabes que el diablo es bueno convenciendo a cristianos de evangelizar a alguien y después de eso de abandonarles para que no les ayuden a crecer en la fe. Eso es muy triste. Actos 14 y versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe y enseñándoles que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto fue lo que Pablo hizo. ¿Sí, verdad? Él quería confirmar los ánimos de los que querían seguir a Cristo, tanto como yo estoy tratando de hacer con ustedes. Y exhortar a los que están creciendo, están comenzando, que ellos permanecen en la fe, que buscan a Dios, que buscan esa iglesia local, que siga a Dios y todo eso. Okay. Y trata de enseñarles. Manuel, ayúdame a hacer eso. Bueno, ya estamos en parte 3 de qué espera Dios de mí. Me imagino que esas 3 partes son suficientes para ayudarles en su crecimiento en la fe. Lo que vas a mostrarles, debes leer la Biblia, a lo menos un capítulo. Debes comenzar hablando con Dios. Déjame ayudarte, yo te llevo a mi iglesia local, porque si eres un creyente en la Biblia, me imagino que ya asistes a una iglesia que es buena. Gloria a Dios. Y estás tratando de ayudarles para que ellos también puedan ser discípulos de Cristo y ser creyentes en la Biblia. Y eso se llama multiplicando, ¿sí ve? Multiplicación, gloria a Dios. Entonces, hermanos, para concluir este estudio, la verdad es que hay mucho más que hay de aprender en su crecimiento en la fe y con todo. ¿Sí, ve? Cristianos deben seguir creciendo en la fe y en su práctica. Entonces, lo que quiero hacer, hermanos, es a lo menos recomendar otros estudios que ya había hecho o lo que voy a hacer, ¿okay? Para que puedas seguir aprendiendo estas doctrinas importantes y algunas otras cosas practicadas que son importantes para que puedas seguir creciendo en la fe. Y digo esto, ¿okay? No porque yo quiero que me escuches a mí y ya. No, tienes que buscar esa iglesia local. Todo lo que tengo aquí en internet es solamente un suplemento de lo que ya debes estar aprendiendo en su iglesia local, con otros hermanos en la fe y con su pastor que está siguiendo a Dios. Y si estás siguiendo lo que ya te dije aquí en este estudio, ¿sabes qué? Su pastor va a ser un creyente de la Biblia. No vas a ver problemas ni nada con eso. ¿Sí, va? Pero Manuel, estoy en un lugar que no hay nadie. Bueno, gloria a Dios. Puede ser que si eres un hombre, Dios quiere que comiences una iglesia local en su comunidad. Yo no sé. Busca la voluntad de Dios en esa situación. Y a lo menos tienes cosas ahí en el internet para escuchar como yo. Entonces, lo que recomiendo, ¿okay?, es primero buscas
mi serie sobre la doctrina de Cristo, porque ¿sabes qué? Si no tienes la doctrina de Cristo, no tienes al Padre ni al Hijo, no eres salvo. Y en este estudio yo muestro claramente por qué debes tener esta doctrina y por qué la mayoría de cristianos en cristiandad no son salvos. ¿Sí ven? Faltan algunas cosas con esa doctrina. Y para que sepas, hermanos, porque yo tengo esto grabado, pero fue hecho muchos años antes en un estudio diferente, no por no por video y ni por prédica, sino yo hablando con hermanos en persona en Skype y todo eso. Entonces voy a hacer esto, voy a comenzar y hacer otra vez la doctrina de Cristo después de este estudio. Entonces vamos a comenzar con esta serie otra vez. Porque la verdad es que la doctrina de Cristo es más importante que todo el resto que vamos a ver. Si entiendes esto, esto va a ayudarte cuando estás ahí evangelizando en este mundo impío. ¿Okay? Y el segundo estudio que recomiendo es Salvación, la obra de Dios, a donde vamos a ver los tres aspectos de la salud, que son la justificación, la santificación y la glorificación. Ver los versículos sobre eso para entender las diferencias y para que puedas ver por qué no eres un católico si no eres un bautista. Pero bueno, siguiendo. Número 3. La parte del hombre en salvación. Vas a ver que solamente debemos creer, no tenemos que hacer obras ni nada. Entonces voy a hablar de eso en ese estudio y también ver 4 ejemplos de religiones o sistemas de creencia que no siguen la verdad de la Biblia, que es debemos creer en Cristo. Y vamos a mirar esos sistemas, esas denominaciones y religiones con un poco más de profundidad, si quiere decirlo así. Especialmente una religión que es un problema para los hispanoparlantes, es muy, muy común. Y después de eso recomiendo mi estudio sobre la iglesia para que puedas ver lo que Dios estaba haciendo desde el principio con los apóstoles hasta hoy en día. Ver la estructura de la iglesia, a dónde debes ser siendo una piedra viva de Dios y qué debes hacer en estos días. Vamos a ver todo eso en ese estudio sobre la iglesia y también un poco sobre su futuro cristiano, gloria a Dios. Y después de eso, en el quinto estudio podemos ver un poco sobre Dios, porque hago un estudio sobre el juez de toda la tierra para que puedas conocer su Dios un poco más y ver lo que Él hace siendo juez y lo que Él quiere hacer con nosotros en esta época y después por medio de sus juicios. Y eso te ayuda a ver un poco más sobre la conexión grande de la Biblia mirando el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces eso ayuda un poco con su entendimiento sobre algunas cosas en el libro. Y creyente, si estás leyendo la Biblia, me imagino que ya, si llegas hasta aquí, ya leíste a lo menos todo el Nuevo Testamento. Que esto es muchos estudios. Esto es como 1 año y pico de estudios. ¿Sí, ve? Y vas a ver cosas como Tribunal de Cristo en su Santa Biblia. ¿Qué es eso? Bueno, hablamos de eso ahí. Gloria a Dios. Y estudio 6. El sexto es aprendiendo la Biblia según Dios. Y en este estudio vas a ver exactamente por qué enseño como enseño. Y la verdad es que después de esto, si sigues todo lo que Dios nos enseña en cómo debemos estudiar la Biblia, no vas a necesitar a un pastor en la manera de que ellos te enseñan todo y te dan todo ahí como tienen que preparar su alimento. No, usted también puede estar ahí alimentando en su casa, preparando sus comidas. Y también por algo así vas a seguir recibiendo comida de su pastor, porque ya debes reconocer el plan de Dios en la iglesia que incluye los pastores que enseñan las ovejas y están ahí guiando y ayudando a la iglesia local en su comunidad. ¿Sí, va? Pero si estás en una isla ahí que es isolada y abandonada y solamente tienes una Biblia, a lo menos puedes estudiar la Biblia también. Y el séptimo estudio se llama Autoridad Final y estamos tratando de terminar ese en estos días.
Básicamente vamos a hablar sobre cuál es la autoridad final de cristianos. Manuel, eso es muy obvio. Sí es, pero vas a ver que la mayoría de cristianos no siguen esa cosa obvia como 100%. Ellos faltan en unas maneras u otras. Y después de eso tengo otros estudios si quieres escucharlos, cosas sobre los nombres de Dios y voy a hacer más sobre los misterios y dispensacionalismo y algún día si tengo una oportunidad pues algo sobre la Biblia, teología, filosofía y ciencia para hablar sobre la revelación aquí y cómo es que debemos utilizar esto para tener nuestra teología, filosofía y ciencia correcta, porque esto es el lente en que debemos mirar todas esas cosas. ¿Sí, va? Verán, eso es lo que recomiendo, hermanos. Más que todo, debes estar siguiendo a Dios en su iglesia local, siguiendo el guía de su pastor, saliendo para hacer visitas, evangelizando en la calle, tocando puertas, mandando tratados, viviendo para Dios en su trabajo y en su casa, mostrando Dios a sus hijos y todo eso. Porque ¿sabes qué? Eso es lo que los creyentes de la vida hacen. Muestran la verdad que Jesucristo cambió su vida. Y hablan de Él. Y tratan de dar gloria a Él. ¿Estás haciendo eso? Espero que sí. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este estudio para nuevos creyentes de la Biblia. Ayuda a todos nosotros si somos nuevos o somos viejos en la fe, seguir todos esos preceptos que vimos en este estudio. Y para los que son incrédulos y no conocen a ti, Señor, espero que estos estudios ayudan a ellos a reconocer su necesidad del Señor Jesucristo y por eso arrepienten de lo que son pecadores y ponen su confianza en Él y su obra en Calvario para salvarles. Porque la verdad es que el propósito de la vida es dar gloria y honra a ti, Señor, y la única manera que ellos pueden comenzar haciendo eso es obedeciendo su primer mandamiento a todos en este mundo, en estos días, que es arrepentir a ti, Señor, y poner confianza en su Hijo Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.